Comenzamos el domingo pasado con la necesidad de leer, continuamos con la necesidad de vivir, de compartir, de enseñar. Ayer escuchamos acerca de la necesidad de oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y en esta noche vamos a hablar de la necesidad de obedecer. Por lo tanto, la clave en la meditación de esta noche es obedecer su palabra. El texto base sobre el que vamos a meditar hoy se encuentra en Mateo, capítulo 7, desde los versículos 24 al 27. Si tenéis vuestra Biblia, podéis acompañarme. El texto que encontramos en este pasaje habla acerca de la parábola de los dos cimientos. Mateo 7, del 24 al 27. No sé si sois expertos en la construcción, pero seguro que todos tenéis alguna base sobre esta materia. El cimiento es la parte del edificio que está debajo de la tierra, normalmente, y sobre la cual descansa toda la estructura de un edificio. Su función principal es soportar la carga, el peso de todo el edificio. Por lo tanto, un cimiento fuerte mantiene el edificio en pie frente a cualquier inclemencia de la naturaleza, sea el agua, la lluvia, el viento, y sobre todo da seguridad a los que viven bajo su techo. En cambio, cuando un edificio está construido con un mal cimiento, tiene bastante riesgo de que ese edificio se derrumbe fácilmente. Ante cualquier temblor, cualquier inundación, cualquier viento fuerte, es muy probable que ese edificio caiga. No sé si habéis visto imágenes en televisión de los huracanes, sobre todo en Centroamérica, Sudamérica, también en el norte de América. Hay muchos huracanes, o incluso en Asia hay muchos tifones, como se les llama allí, y es terrible cómo ver estos fenómenos atmosféricos, cómo levantan y destrozan todas las viviendas. Están construidas sobre un cimiento malo, no tienen una buena construcción, y son miles y miles de personas que se quedan sin hogar, y lo más trágico de que se derrumbe una casa no es el edificio por sí mismo, sino es la pérdida de miles de vidas humanas. Vamos a leer el texto que hemos comentado en esta noche y que vamos a meditar en él, que es Mateo 7, de los versículos 24 al 27. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada, estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fijaros que en este texto que hemos leído, en los versículos 24 y 25, habla del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el texto que hemos leído, Jesús está terminando de enseñar en el Sermón del Monte, con esta ilustración, para aplicar a sus discípulos todo lo que les había enseñado. Si estudiamos, no hoy, porque evidentemente no tenemos tiempo, pero en casa, desde el capítulo 5 de Mateo, vemos algunas reseñas de lo que descubrimos en este sermón, y me gustaría compartir algunas de ellas con vosotros rápidamente. En Mateo 5, del 1 al 16, Jesús está enseñando acerca de las bienaventuranzas y que al ponerlas en práctica y si las obedecemos, somos sal y luz del mundo. Luego les enseña, más adelante, del 17 al 48 de ese capítulo 5, que Jesús vino a cumplir y a mostrar la ley de Dios, y que era mucho más que el acto externo en sí mismo, sino tenía que ver con el corazón y en el amor hacia el prójimo. También nos enseña el Señor Jesús que se puede ser incluso religioso, pero hipócrita al mismo tiempo. Incluso practicando limosna, oración, ayuno, como lo dice en el capítulo 6, de los versículos del 1 al 18. Además, nos enseña dónde debemos de tener nuestro tesoro y por qué no debemos de afanarnos ni a tener ansiedad, porque Dios nos cuida providencialmente, como dice en Mateo 6, de 19 al 34. Y finalmente, antes del texto que hemos leído, Jesús nos enseña
que debemos pedir por sabiduría y saber que existen dos puertas, existen dos caminos, dos destinos. Además, debemos de aprender también a discernir entre los falsos y los verdaderos profetas, como también debemos de examinar nuestro corazón y cuidarlo del engaño. Eso lo podemos leer en Mateo 7, del 1 al 23. Por lo tanto, en el texto que hemos leído, lo que Jesús comienza enfatizando aquí es que el hombre prudente que hemos leído, el hombre sensato o sabio, es quien oye todas estas palabras y las pone en práctica. Esta parábola fue dada porque Jesús, porque él no quería que su palabra quedara en saco roto, quería que causara una transformación real a cada una de las personas que le escuchaban. Por lo tanto, significa que él quiere que tú y yo, sus hijos, vivamos para nuestro Señor Jesucristo en obediencia. Estamos en un mundo, vivimos una cultura donde todos queremos ser libres. Todos queremos expresar cada uno nuestro punto de vista, incluso sobre el bien y el mal. Pero Dios nos ha dado su santa palabra, nos ha dado su luz y su guía. Y su palabra, como sabemos, es fiel y verdadera. Por lo tanto, sabemos lo que es bueno y lo que es agradable delante de Él, si realmente meditamos en ella y la aplicamos. Por eso, no es suficiente con oír la palabra de forma monótona o repetitiva, como ayer nos escuchábamos en la meditación de nuestro hermano, sino también hay que obedecerla y ponerla en práctica. Y Jesús, en este texto que hemos leído, lo ilustra en esta parábola de la siguiente manera. Primero, hemos visto que habla de un hombre que quiere construir una casa y coloca los cimientos encima de una roca firme, para que cuando venga la tormenta o una inundación no logre derribarla. Y otro, en cambio, la construye sobre el suelo y no pone cimientos. Entonces viene la inundación o la tormenta y la destruye. El hombre prudente o sabio que escucha la palabra y la pone en práctica, este es el que construye sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre insensato, imprudente, que escucha la palabra de Dios, pero no la hace y no la pone en práctica, sino todo lo contrario, escucha las enseñanzas del mundo. Este es el hombre necio que construye sobre la arena. El Señor nos invita en esta noche, con esta ilustración, a que pensemos, por tanto, bajo qué cimiento está fundamentada tu vida. ¿Está fundamentada en la roca o está fundamentada en la arena? ¿Es tu fundamento capaz de soportar todas las aflicciones de la vida, mantenerte en pie? ¿O por lo contrario, al enfrentarte al primer problema, primera prueba, tentación, aflicción, se derrumba de forma completa? Debemos reflexionar y estar convencidos por el Espíritu Santo de vivir una vida anunciando el Evangelio del Reino de Dios con gozo, confesando delante del hombre que Jesucristo es el Señor. Esto es obedecer su palabra. Pero recuerda que no es llegar a la iglesia a escuchar el mensaje, sentirte por un tiempo feliz o bien y después vivir la vida cristiana como quieras. Eso no es obedecer su palabra. Las palabras de Jesús son vida, porque dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. El versículo paralelo nos da un detalle interesante sobre el texto que hemos leído, que se encuentra también en Lucas. Nos dice que el hombre cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. Lo encontráis en Lucas 6, versículo 48. Es decir, hay una acción de trabajo, de esfuerzo del hombre prudente. En aquella época los rabinos de aquel tiempo debatían si era más importante oír la ley o cumplirla. La mayoría pensaban que oír la ley era lo más importante porque uno no puede cumplir algo que no ha oído. Pero podemos ver en la Escritura que oír y cumplir la palabra de Dios van siempre unidas. Fijaros, Deuteronomio 6, versículo 3. Dice así: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Fijaros, oye y ponla en obra. Lucas 11, 28. Jesús respondió: antes bienaventurados, dichosos, los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Hay algunas características que encontramos en la Biblia acerca del hombre prudente, el hombre sensato, y que me gustaría compartir rápidamente con vosotros. El hombre sensato
es el hombre que practica la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida. No se contenta con saber de la Biblia, con leerla solo, sino que él cree todo lo que la Biblia enseña. Quiere conocer cada día a Dios más por medio de ella. Quiere experimentar su presencia. Para el hombre sensato no es suficiente escuchar mensajes. Él quiere obedecer y poner en práctica esas enseñanzas. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de la oración. Él quiere experimentar el tiempo de oración con Dios. Quiere tener una vida de oración. No es suficiente hablar de comunión entre los hermanos. Él quiere tener esa comunión real con los hermanos. Para el hombre sensato no es suficiente a veces hablar del Evangelio. Él quiere predicar el Evangelio a otros. Practica su fe, fijaros, amando a su prójimo, aunque sea difícil hacerlo. Y amando a lo que es más difícil todavía, amar a sus enemigos. Y eso a veces nos parece imposible. El hombre sensato está constantemente edificando su vida alrededor de la palabra de Dios. Y él sabe que esa palabra de Dios viva es Cristo, es la roca eterna. El hombre sensato es un hombre que tiene deseos de conocer más y más a Dios cada día. Dice el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Salmo 42, 2 dice, mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Comprendemos entonces ahora que el hombre prudente, el hombre sensato que practica y obedece la palabra de Dios, aunque se vea enfrentado a diversas desgracias, dolores, sufrimientos, males de este mundo caído en el cual vivimos, aunque se vea inundado por las aguas, azotado por las olas, golpeado por el viento, jamás debemos destruirlo. ¿Y por qué? Porque su cimiento es firme, su cimiento es la roca, su cimiento es Cristo. Segunda Corintios 4, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Qué hermosas características las que hemos visto del hombre prudente en la Biblia. Pero el texto continúa y habla de un hombre necio, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Va del versículo 26 al 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. También el texto paralelo que encontramos en Lucas dice, es como quien construye su casa sobre el suelo y no pone cimientos. No hay esfuerzo, no hay trabajo de este hombre. El necio escucha acerca de Dios, pero en verdad en su corazón no hay temor de él. Por eso desprecia la sabiduría, la enseñanza. Muchos dicen creer en Dios. Pueden incluso externamente decir amén a toda la enseñanza que Jesús acababa de dar. Pueden abrir sus Biblias. Incluso podemos asistir a los cultos, porque es la costumbre, porque es el hábito, es lo que no estamos acostumbrados. Pero un hombre necio es todo lo contrario al hombre prudente, sensato, que obedece y pone en práctica la palabra de Dios. De igual manera que con el hombre prudente, me gustaría ver algunas características de este hombre necio. El hombre insensato no tiene deseos de conocer más a Dios. Fijaros que en aquella época los fariseos eran las personas que hablaban de Dios, pero en realidad no tenían deseo por conocer a Dios. Interiormente, ellos no eran pobres, no eran mansos, ni tenían sed, ni hambre de justicia de Dios. Al contrario, ellos se creían que eran perfectos delante de Dios. A ellos les era suficiente con cumplir los mandamientos, se jactaban de cumplir con dar limosna, orar, ayunar públicamente, eso sí, que se les viera. Pero Jesús, fijaros lo que dice en Mateo 23:3, les conocía mejor dicho su corazón y dijo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El hombre insensato no se preocupa del corazón. Los fariseos hacían todo externamente. Ellos en realidad no estaban preocupados del corazón, que es donde Jesús apunta en todo momento en su discurso en el Sermón del Monte.
El preocuparse del corazón es admitir que eres malo al acercarte a Dios. El hombre insensato considera que nunca desobedece a Dios. Y por lo tanto, cuando se acerca a Dios, se acerca con autosuficiencia. El hombre insensato no tiene discernimiento espiritual, porque no desea buscar a Dios y solo obedece mandamientos religiosos. No tiene un discernimiento espiritual para evaluar y reconocer las cosas. Fijaros, por ejemplo, cuando Jesucristo vino en aquel tiempo, los que estudiaban la palabra, la Torá, los fariseos, no lograron reconocer que era el Mesías. No tenían discernimiento espiritual. Por lo tanto, el hombre insensato no comprende las cosas del Espíritu. Porque como dice la palabra, están muertos en delitos y pecados. Fijaros lo que dice Romanos en el capítulo 6, que uno es siervo de aquel a quien se obedece. Y solo hay dos posibilidades, hermanos. Obedeciendo al pecado, siendo esclavo del pecado, o obedecer de corazón a Dios y su doctrina, siendo siervo de la justicia. En otras palabras, no importan los activos que estemos, incluso en actividades, incluso me atrevería a decir de la Iglesia, lo que sí importa es en cuánto somos de obedientes a Él. Porque esto es lo que determina a quién servimos, si somos obedientes a su palabra. Necesitamos acercarnos a Dios cada día para que Él se acerque a nosotros. No podemos servirle a distancia, sin conocerle. Solo podemos servirle al que obedecemos y a quien nos sometemos. En Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir tenía Cristo Jesús? Obedecer a Dios. Si leemos el texto del 5 al 11, esa obediencia a Dios le llevó a ir al Gólgota, le llevó a la cruz por ti y por mí. Me gustaría concluir con una pregunta. ¿Sobre qué cimiento está fundamentada tu vida? ¿Eres como el hombre prudente que escucha la palabra de Dios, la hace, la obedece, la pone en práctica? ¿O por lo contrario escuchas su palabra pero no la haces como el hombre insensato? Me gustaría que en esta noche en tu corazón pudieras comprometer nuestra vida como el hombre prudente. ¿A qué? A cimentar nuestra fe en la roca que es Cristo, a escuchar su palabra, a obedecerla y ponerla en práctica en nuestra vida en obediencia a Dios. Ese es el mensaje que en esta noche, querido, me gustaría que Dios dejara en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a obedecer su palabra, a ponerla en práctica, que realmente podamos ser hijos suyos que obedecen la palabra y la ponen en práctica cada día. Pues que a Él sea la gloria. Amén.